privado y habían salido, este, de deterioro cognitivo, que engloba también las demencias, pero tiene inclusive junto con el Parkinson alguna sintomatología eh, que comparten, digamos, si bien los diagnósticos son diferentes, se comparten alguna sintomatología. Y bueno, son enfermedades las dos eh, que, que son con el correr del tiempo son invalidantes y requieren mucha atención, pero que bueno, con tratamiento se aliviana y se puede tener un poquito mejor calidad de vida. ¿Tá? Este, ¿Qué le está pasando a tu esposo concretamente? ¿Qué cosas del Parkinson fueron las que llevaron al diagnóstico? ¿Cómo llegaron al diagnóstico? Eh, Inestabilidad en la marcha, temblores, mucho constipación, mucha rigidez en los órganos, ¿no? Del intestino, estómago. eh, y después se le sumaron, que no lo puse ahí, pero no sé cómo medirlo, problemas dentales. Él empezó a usar prótesis de abajo hace 2 años y esa prótesis nunca le resultó cómoda, o sea que hace 2 años que come mal en el sentido que no tiene, no tiene el placer de la comida y eso adelgazó en estos 2 años como 15 kilos. Era un hombre relativamente robusto y ahora es un hombre muy flaquito, muy frágil y también ha perdido intereses, digamos, ¿no? Eh, un poco porque perdió habilidades, eh, tuvo una operación de extracción de un tumor en la cabeza en el 2021. El Parkinson lo tiene diagnosticado hace 10 años. Ah, bien. Y siempre estuvo medicado, cuidado, también complementado con práctica ayurveda, pero eso más que nada de mi parte en cuanto a la alimentación, porque era el yoga, los masajes y la fitoterapia, la meditación la hago yo. Él solo come la comida eh, que le hizo re bien, y después una gran resistencia a todo lo que es la kinesiología, o sea, todo le parece tonto, inútil, y así ha llegado a una situación muy difícil hoy, porque tiene una incontinencia muy leve, fecal, que empezó el año pasado, le hicieron unos estudios, no es de origen neurológico, es anatómico, incluso eh, investigando un poco tiene que ver con la cantidad de años de, ¿cómo se De dice? la medicación. ¿Cómo? Sí. De la cantidad de años que me decías, puede ser del Parkinson y de la medicación también. Y de la constipación permanente que produce también como una flojedad en el ano Sí. después de tanto tiempo. Entonces, ayer, por presión mía y por una experiencia que yo tengo, se contactó con el profesor que me da ejercicios hipopresivos, porque yo tuve incontinencia a partir de un parto y que Sí. me recuperé. Y hace un par de años volví a sentir que empezaba como a tener pérdida y empecé a hacer ejercicios con un profesor que me indicó la médica Ayurveda y yo recuperé enseguida la continencia y la fuerza en el suelo pélvico. Claro, esa, hay que ser fisioterapia del suelo pélvico y va también para incontinencia fecal. Sí, bueno, Bueno, así que me hiciste toda la clase, tiene toda la sintomatología. Bueno, bueno, para los que no saben, o sea, el Parkinson es una enfermedad que tiene que ver ocasionada por un problema químico, vamos a decir. O sea,
Hay unas células en el cuerpo que tienen unos receptores de una sustancia que se llama dopamina, que empiezan a malograrse, empiezan a perderse, y esa sustancia, si bien puede estar o no en el organismo, no llega y produce una intermitencia, pues es una sustancia que interconecta las terminales nerviosas. No sé si alguna vez vieron cómo era una célula nerviosa, tienen un punto de conexión entre unas y otras. Sí, Bueno, en ese conectan punto de conexión las está dendritas. las Disculpa, dendritas señor. con el axón, Las sí, dendritas, esas son las terminales exactamente, nerviosas. El axón, la exacto, cabeza, las dendritas, y dendrita y dendrita, ahí espectacular. se conectan. Bueno, en esas conexiones hay una sustancia que es la que lleva el mensaje de una a otra. Yo le estoy diciendo un dibujo así, pero en realidad es microscópico y todo. Esa sustancia, que es la dopamina, empieza a no estar. Pueden pasar las dos cosas, una u otra o las dos cosas juntas. Puede haber menos cantidad de dopamina, puede haber dopamina suficiente, pero dificultades para la transmisión, o pueden pasar las dos cosas, tener menos y además tener dificultades de transmisión. Resultado, el tratamiento de esto consiste farmacológicamente en suplantar la sustancia que falta. Ahora, el Parkinson tiene un montón de sintomatología. Por lo general, lo que se llega al diagnóstico es porque empiezan temblores, aunque hay síntomas que pueden ser anteriores a esto, que pasan desapercibidos como muchos otros síntomas de enfermedades que suceden generalmente. Si bien el Parkinson no es una enfermedad asociada a la vejez, porque se puede dar en otros estadios, la mayor parte se da después de los 50, 60 años. Eh, si bien hay gente que tiene Parkinson a los 30, digamos, puede desarrollarlo, o sea, pero se asocian a veces trastornos del sueño, alguna pérdida de memoria, algún cambio en el ánimo, se pueden más irritables. Esos son síntomas que aparecen capaz que unos años antes de que aparezca el temblor. Entonces, pero se asocian a, qué sé yo, en esa época uno se jubila, está en mal humor porque piensa que está en mal humor porque le falta esa adrenalina de levantarse y saber que va a ir a trabajar, aunque reniegue con el jefe, pero hay todo un folclore asociado a las rutinas que se pierde, coinciden en esa etapa. Entonces esos que se llaman pródromos, o sea, hechos que son llamados de alerta, se viven como naturales. Y solamente en el Parkinson se produce la alerta y la necesidad de consultar cuando aparece el temblor, que puede ser temblor en el maxilar inferior, como viste, en la boca, básicamente a veces en las manos. Hay un movimiento muy así de los dedos que se llama el contador de monedas, empieza a temblar los dos dedos, digamos. Uno ve que está así y la mano le tiembla. Y empieza como querer dominarlo, y por más que quiere quedar quieto, no se puede dominar. No es un movimiento voluntario, es un movimiento involuntario. ¿Qué sucede mientras está despierto? La persona con Parkinson, así tenga movimientos ya en brazos o en piernas o en la cabeza, cuando duerme no tiembla. Hay explicaciones, son bastante largas, pero lo que importa en la cotidianidad es que eso no sucede. ¿Por qué? Porque no es voluntario, es totalmente interno. Entonces, con el temblor empieza a hacerse el diagnóstico. Por lo general, cuando llega el diagnóstico, aparece todo un montón de situaciones que realmente son muy movilizantes, no solo para la persona que lo padece, sino para el entorno, porque uno tiene asociado el Parkinson como una enfermedad como terminal, terrible y catastrófica. Que en la práctica, teniendo recursos y teniendo un médico y teniendo ganas de consultar y de buscar el tratamiento, porque muchas veces se le da y falla y hay que cambiar, o sea,
hay que agradecer al universo cuando uno da con un buen médico que enseguida lo medica, le indica cosas y empieza a andar mejor. Pero a veces pasa que uno tiene que andar un poco como buscando, porque y si bien hay especialistas en Parkinson, a veces o no todos son buenos o a veces no se consiguen, porque uno puede estar en una situación, o sea, yo he vivido en provincia muchas veces, entonces sé que hay una diferencia sustancial en quien vive en una gran ciudad y quien no. Entonces, en un lugar un poco alejado no hay todos los especialistas en esas situaciones concretas. Así que es el tema. Pero en la práctica habitual, una vez medicado, la persona mejora mucho. Si bien hay cuestiones que persisten y que hay que tratarlos desde otro lado, porque se acompaña más allá del temblor, hay un estado de rigidez, sobre todo matutina, hay una rigidez de mañana que hay que aprender a manejarla, porque la primera hora de levantada es catastrófica, aún estando medicado. Hay una rigidez total, como si amanecieras con las manos paralizadas. Hasta que eso afloje, a veces pasa una hora hasta poder, y eso hay que acompañarlo con algún cambio de hábitos. O sea, si yo me levanto y quiero desayunar enseguida, tengo que aprender que hay días que podré hacerlo y hay días que no. Y el día que no puedo porque estoy rígido, es el día que tendré que esperar y cambiar un poco mi hábito de ese momento, porque ese es un síntoma que aún con la medicación y la dosis exacta y todo, puede llegar a persistir. También hay rigidez en la marcha. Es muy común la marcha de la persona con Parkinson que no levanta los pies, como que termina en una marcha como los pies arrastrados, no puede levantar bien las rodillas a tener esa amplitud del paso. Otra de las cosas es que no hay balanceo de los brazos. O sea, por ahí esto que estoy describiendo no quiere decir que suceda al principio, ¿eh? O sea, yo de todo lo que voy a hablar hoy, no todo le sucede a las mismas personas al mismo tiempo, ni nos va a suceder en el caso de tener esto. O sea, es como un pantallazo de cosas que pueden suceder, algunas personas sí y algunas personas no, porque no son todos parkinsonianos o todas parkinsonianas. Son personas que pueden tener esta enfermedad y como personas diferentes de otras, algunas les va a aparecer con determinada cantidad de síntomas y algunas no. Y van a tener diferentes evoluciones de acuerdo a las características de cómo se presenta la enfermedad en cada caso. Entonces, el tema de la marcha, la rigidez, la dificultad para moverse a la mañana, la dificultad también para iniciar un movimiento. Esto a veces la persona está parada y cuando quiere volver a caminar, cuando quiere volver a iniciar la marcha, te quedan como los pies como pegados y hace fuerza como para arrancar y no arranca y recién ahí puede iniciar el primer paso. Esto, si bien es algo simple, en determinadas personas por ahí muy ancianas, con algunas otras cuestiones eh, agregadas, como puede ser artrosis, ¿viste? O sea, que están un poco más comprometidas con dolores en piernas y en cadera, dificultad para iniciar la marcha o para cuando se detiene volver a continuar, es complicado porque al querer hacer fuerza para volver a reiniciar, a dar, es como si el piso estuviera pegado el zapato y al dar una marcha da por ahí un paso demasiado largo y como el cuerpo también está rígido, puede ser motivo de una caída. Y es una caída que, como además dije yo, en el Parkinson se pierde el reflejo del balanceo del brazo. Cuando uno camina, balancea los brazos que no se dé cuenta, digamos. O sea, obsérvense cuando caminen por la calle que lo están haciendo en forma natural, involuntaria. Excepto que llevemos algo colgado acá, pero si no, balanceamos los brazos porque es lo que necesita el cuerpo para acomodarse en la marcha.
Bueno, al juntarse todo eso, es una caída que tiene la persona con Parkinson así, tipo en bloque. Cae sin poner los brazos como defensa, y muchas veces uno cuando ve a alguien que se cayó y la única lesión es en la frente o en el ojo o la nariz, es porque cayó así rígido y como una caída en latigazo, digamos. No tiene lesiones de defensa, no pudo defenderse, no pudo poner las manos, porque además una de las cosas que pasa también con un Parkinson muy avanzado, yo esto que estoy relatando ahora por ahí son cuando ya tiene más de 20 años de evolución o cuando no ha sido bien medicado. Entonces la enfermedad avanza complicando todos los síntomas y agravando la situación. Se pierden mucho los reflejos de propioceptivos se llama, los reflejos de parada. A veces si una persona está sentada y por ahí vos lo ves que está así, y vos le decís, ponete, sentate derecho, y le digo, si estoy derecho, no, no, estás inclinado, y entonces recién, pero esta cosa de que se sienta y en un momento queda así, no tiene conciencia su cuerpo de que no estoy derecho, que estoy sentado así, digamos, de costado, y, o que camino de costado. Esto es una pérdida de poder descubrir sus reflejos posicionales, sus reflejos posturales, que se va deteriorando y perdiendo con el tiempo. Yo te digo, el Parkinson además se acompaña de otras cuestiones. O sea, estos son los síntomas más visibles, los más habituales y todo, pero va acompañado de otros montones que tienen que ver desde lo emocional. Saber que uno tiene estas cosas, sentirlas en tu propio cuerpo, te produce un malestar general que puede ir desde una cuestión de irritabilidad, porque estar enojado con el mundo, la desquitas con el que tienes cerca, o puede llevar inclusive a cuadros depresivos, como en las dos puntas de un gran espectro, digamos. O sea, depende quién es la persona que tiene Parkinson, va a poder, o sea, muchas veces el desarrollo de estas enfermedades que son tan catastróficas e invalidantes en algún momento, tiene que ver, las va a llevar mejor adelante quien tiene recursos, como hablamos la semana pasada, recursos personales, digamos, quien tiene actitud, quien puede asumir, bueno, me tocó, ¿cómo hago? ¿Viste? Voy al médico, me está dando este tratamiento y no me estoy sintiendo bien, ¿entendés? Voy a consultar con otro, veo, cambio, ¿qué hago? Me dicen que haga esto, esto y esto, no lo hago y bueno, te sentís mal, ¿por qué no intentás? O sea, el tema es ver que esta historia, porque es importante la kinesiología, son importantes por ahí los masajes, el yoga hace muy bien, o sea, todo lo que relaje el cuerpo, porque esta enfermedad lo tensa, ¿estamos? Y entonces ese músculo que está en tensión duele, y me he puesto me cuesta dar vuelta en la cama, me cuesta acomodarme, que la almohada que baja, que pongo, que no sé qué, y voy dando 800 vueltas hasta que logro dormirme, o a veces al revés, me acuesto con sueño y me cuesta tanto acomodar mi cuerpo para encontrar una posición más relajada, que cuando la encontré se me fue el sueño y sonaba, ¿viste? O sea, y se arman catástrofes. Porque uno, pues, si está solo no pasa nada, pero si está con una compañera, un compañero, está jodiéndolo, y sentir que lo está jodiendo te hace que te sientas mal, entonces entras en un rulo, como la ruedita ¿viste? De los hámsters que no paran, así, porque una cosa te lleva a la otra. ¿Ah? Y hay algo que es muy característico, pero que no es una consecuencia ni algo, es un síntoma que siempre va agregado, que es la depresión, ya sea en su faz como más calma, digamos, o en su faz maníaca, digamos, o sea que puede a uno
está deprimido, pero en realidad se esfuerzan a hacer cosas que a veces atentan, o sea, o se pueden tornar peligrosas, porque si yo estoy hablando de alguien que tiene rigidez, que va a tener problemas en la marcha, y quiere salir y hacer no sé qué, y subirse a la escalera, y ir para allá, y hacer un montón de cosas, esas cosas que quiere hacer como diciendo, yo le voy a ganar, o sea, una actitud pasiva es mala, una actitud desafiante frente a la enfermedad también es mala. Los extremos siempre son malos, porque en ese querer hacer todo y no respetar que si hoy no estoy bien, que yo veo que estoy medio bajo de energía, hoy que estoy más rígido que ayer, hoy no es el día, puedo hacerlo mañana, puedo hacerlo mañana. Querer hacerlo hoy puede ser que a mí me suceda algo, pueda tener un accidente, una caída, y una caída a determinada edad puede tener otras consecuencias, y podemos hablar de caídas también, como que puede tener un golpe grande, eso hace que vos no puedas desarrollar tus actividades, o de repente como quebrarte un hueso y tener otras consecuencias y agregarle más visitas al médico y agregar, bueno, esa es la historia. Pero yo te digo, para mí, el síntoma más complicado, pensando en quién acompaña a la persona con Parkinson, es un síntoma que sí o sí va a estar presente, porque es la depresión, y lo que se llama la depresión endógena. Hay dos tipos de depresión, bueno, hay muchos, pero ponemos como para simplificar, habría dos tipos de depresión. O sea, me quedé sin trabajo y hago un cuadro depresivo, bueno, esa depresión, la estoy simplificando mucho, por favor, si alguien de psicóloga por acá, esa depresión se llama una depresión reactiva, o sea, el, el, el origen, el por qué está ahí nomás a la vista. O si pierdo un familiar querido, o pasa algo, o se me inunda la casa y pierdo todo, como fue lo de Bahía Blanca, digamos. O sea, esa depresión eh, tiene un porqué ahí cercano y reconocible. Pero en el Parkinson, y esto es lo más complicado, la depresión es endógena. Quiere decir que no tiene una causa. Puede tener, no sé, la mejor pareja del mundo, no sé, ganarse la lotería, haber vuelto de Europa del mejor viaje de tu vida y va a ser cuadro depresivo en algún momento porque es un síntoma más del Parkinson. Y esto no se sabe mucho, esto muchas veces el especialista no habla de esto. Y cuando uno ve que la persona tiene actitudes desafiantes, que se niega, que no sé qué, que van pasando, que tengo que renegar y que por qué no quiere ir a terapia, por qué no quiere ir a kinesiología, por qué no quiere comer lo que esto, porque y piensa que no sé, que le cambió la personalidad, no. Hay que mirarlo por el lado de esto, que no esté desarrollando un cuadro depresivo que no tiene toda la sintomatología de la depresión como uno la conoce, la imagina o la vio en otros o en uno, sino que es como un síntoma que acompaña al cuadro general, que si bien tiene motivos para estar mal, porque es un diagnóstico complicado, ¿viste? Pero la depresión endógena es lo más difícil de manejar en alguien con Parkinson, ¿sí? Por estas cosas que vos contabas, Ruth. O sea, porque no quiere esto, porque no quiere lo otro, porque tengo que negociar. Esa negatividad no es que tu marido cambió su personalidad. Habría que pensarla por el lado de esto. Y habría que ver si no quiere hacer terapia, ¿viste? Y buscar a alguien inclusive que tenga experiencia con pacientes con Parkinson, con depresiones endógenas serían, digamos. Esta sería la sugerencia. ¿Preguntas? Te dejo hablar. ¿Algo de lo que dije te suena? Todo me suena. Él estaba haciendo terapia con una persona, una buena persona, pero no creo que tuvieran una formación especial, y
no quiso retomar. Hizo bastante tiempo. Ahora hace como 6 meses que no, que ya dejó, pero vino junto con esto de la incontinencia y también, bueno, en estos días yo le puse un límite muy potente porque le digo, bueno, si vos no vas a hacer hipopresivos, no vas a hacer terapia, no vas a hacer nada de eso, te vas a cagar encima, yo no voy a dormir con vos, terminó. Bien. Estamos, otras veces dormimos separados porque él roncaba como un animal terrible Sí. cuando era más joven. Ahora no ronca casi. Entonces, bueno, le puse un límite, pero es un muchacho complicado también, porque no le gustó y a la vez lo reconoció que tenía que hacerlo. Así que, de algún modo, lo que yo necesitaría es un refuerzo para poder sostener este límite que le puse. Porque igualmente he limpiado el baño, está usando pañales, aunque no es una incontinencia verdadera. Yo digo, en otra época se le decían palomitas. Sí, sí, sí. Bueno, es una cosa terrible. Además que también, bueno, lo que yo planteé, como hay una cosa, la sexualidad se ha terminado, eh, y la sensualidad también. O sea, no es una cuestión sexual solamente, sino que es como que no puede abrazar. Él tiene ciertas cosas chistosas, a veces le sale, pero es como para amigarse, no sé cómo decir. Yo, Sí. yo creo que hay que mantener, no sé, quiero saber yo, que nada, mantenerle el límite que me agota, porque es una cosa infernal, que además que hay que hacer las compras, tengo que hacer toda una persona que ya no colabora para nada, de nada, aunque puede hacerlo, porque él puede salir a hacer una compra, tardará 5 horas, pero puede. Esto yo desde el principio que ustedes dijeron lo tomé y funciona. O sea, de Sí. cosas que él puede hacer aunque tarde más, pero se Eso empieza. es un gran aprendizaje y una tarea con la cual vos tendrías que, cuando tomes una determinación y pongas un límite o tengas así, tenés que mantenerlo. El tema, yo te diría, por el tema de la incontinencia, que es consecuencia de, bueno, hay un par de síntomas que no hablé, que tienen que ver con el Parkinson también, que se presentan, pero sobre todo en estadios más avanzados, que son problemas deglutorios, precisamente porque la rigidez de todo, también cuando ustedes vieron cuando ustedes tragan, que todo nuestro esófago se mueve, digamos, y se dilata para que pase el alimento y todo. Hay movimientos. Esos movimientos de toda la parte muscular, del cuello y todo, eso también se rigidiza con el tiempo. Entonces hay en el Parkinson problemas deglutorios para tragar. Eh, y esta falta de movimiento se traduce a lo largo de todo el aparato digestivo. Este, entonces hay una hipotonía de todos los músculos que acompañan el trayecto de alimentación a través del tubo digestivo, del estómago, que produce por el enlentecimiento de ese tránsito intestinal una mayor absorción de agua de los alimentos adentro del intestino y ocasiona el famoso estreñimiento, que es la moneda corriente de toda persona con Parkinson, ¿sí? Esto produce un gran esfuerzo de años por evacuar, que termina en una falta de respuesta de los músculos del ano y te produce esta sintomatología que estás sufriendo. O sea, es consecuencia de esto. El tema ahí es las dos cosas que hay que hacer en estos casos. Es uno, lo que vos bien le indicaste y le has puesto el límite, que son toda la fisioterapia del piso pélvico. Eso es
como para mantener y mejorar. Pero otra también sería la revisión de la dieta. A ver, ¿qué está comiendo y qué le puede provocar una materia fecal, o sea, que sea más líquida como para que tenga estas pérdidas? O sea, para mí tendrías que revisar la dieta y en todo caso consultar a una nutricionista, pero tenés que acordarlo con él, porque por ahí al disminuir un poco el vicio, porque vos decís, bueno, para el estreñimiento más fibra, bueno, a veces hay que decir, bueno, ¿cuánto de fibra está consumiendo? A ver, voy a probar por un poquito menos. A veces son pequeños ajustes que hay que hacer. Por ahí no dejar de comer esto y pasar a una dieta diferente, porque le va a ocasionar otra resistencia, digamos. Decir, pero ahora me está cambiando todo, ¿viste? O sea, que no sea el botón rojo que va a volar todo por los aires, pero sí por ahí revisar, claro, ¿viste? Porque a veces buscando lo mejor causamos un desbarajuste que no puede ser, pero revisar qué comida, o ponete a observar vos, qué día comiendo tanto tuvo 1 o 2 pérdidas en el día, y qué pasó al día siguiente que comió otra cosa. Esto me parece que si sos vos la que cocinás y comen juntos, que es algo que podrías observar en la dieta, porque a lo mejor con un pequeño ajuste, menos calabaza, menos tal cosa, ¿entendés? Menos verduras crudas o en vez de crudas cocidas, o sea, hay cosas que pueden modificarse, no desde la composición de sus elementos nutricionales, pero a veces sí desde el modo de preparación, de las cantidades, de cómo esto se presenta. Y esto tiene que ver con la observación y fijarte, a ver si hay algo que se puede modificar. Y si vos ves que por ahí hay algunas cositas modificadas y se mejoró algo y querés igualmente hacer una consulta y él acepta, por ahí hacer con una consulta con un nutricionista estaría fantástico, ¿sí? Y decirle, mire, come esto, esto, esto y otro, y esto no. Que una nutricionista te lo acomode un poco, ¿viste? Ese serían las dos grandes cosas que habría que hacer. Y deberían dar mejor. ¿Está? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, me parece muy atinado esto de que sea suave, ¿no? Que bueno, ahora hay que dejar de esto o dejar lo otro, sino hacer una cosa más suavecita. Y en cuanto a mí, bueno, me cuesta mucho sostener los límites en él porque es un resistente, eh, ingenioso también. Claro. No es. No, seguro, Ruth, mantener los límites que vos le ponés es una de las tareas más duras, pero si no lo haces, las consecuencias van a ser malas para los dos, ¿entendés? Porque las cosas van a seguir sucediendo, se van a agravar, va a necesitar más ayuda, y en esa necesidad de ayuda, como sos su cuidadora principal, vas a quedar más atrapada en esta historia. O de repente las cosas se van a poner complicadas y van a empezar a discutir por cuestiones que no deberían hacerlo, digamos. O sea, se puede hablar, se puede negociar, porque si no es un caos, ¿entendés? Y ya sabés que esta enfermedad ocasiona cambios del humor y del estado como síntoma, pero además si a esto se le agrega estar mal con vos, y no es bueno para nadie. Ese es el tema. Y bueno, me parece bueno el uso de pañales como preventivo, como apósitos. Hay montones de dispositivos ahora, inclusive son caros, pero hay ropa interior para incontinencia, calzoncillos básicamente, que son como de material absorbente, son caros, pero está bueno para si tienen que salir, si tienen que ir a viajar o alguna situación, vos tenés una prenda que es así. La incontinencia es complicada, difícil de asumir, pero puede ser mejorada y tratada.
es consecuencia de, entonces modificando la causa, uno puede encontrar un alivio y una modificación. Así que hay un camino posible. Así que Una esta sería, pregunta, sí, por ahí estoy equivocada. Él se mueve muy poco, o sea, camina muy poco. Y yo tenía asociado, digamos, que los niños pueden adquirir la continencia cuando empiezan a caminar bien. No sé si claro. acá se puede hacer un paralelo. Al no caminar, prácticamente es como que se va relajando. Y lo que pasa es que si vos no caminas, si estás sentado con toda la musculatura del piso pélvico está en relax. El caminar hace que los glúteos están en tensión, todo el piso pélvico está en tensión y mantenés la contractilidad. Ese sería el tema, ¿sí? Sí tiene relación, no estás equivocado, tiene relación con él. Hay toda una situación de relajación de todo, y bueno, y si además la alimentación, y si además la musculatura está deteriorada por todo el trabajo que hizo, el esfuerzo que hizo frente a la constipación, bueno, es un combo que llevó a esta situación. Así que sí, tiene que ver. Sí. Por ahí si caminara un poco más, si pudiera salir, si pudiera caminar, o sea, si consultan a alguna fisiatra o fisiatra de piso pélvico, te va a enseñar a caminar como frunciendo la cola, ¿viste? Caminar con los glúteos en tensión, eso, así. Que es como la maniobra que nos enseñaba a nosotros a caminar, que es el de cerrar y controlar, cerrar y controlar. Es lo mismo, pero en la marcha, como endureciendo los glúteos, como frunciendo la cola, es así. Caminar con esa tensión hace que mejore toda la parte del piso pélvico, pero de la mitad hacia atrás, digamos, o sea, toda la zona anal. Ese es el ejercicio que te recomiendan en fisiatría. Bueno, y Así que, bueno, sí, bueno, en realidad, después de unas situaciones bastante entre escatológicas y, y de todo tipo, estaría por iniciarse un proceso de mayor movimiento, de hacer los ejercicios para el suelo pélvico, y bueno, irá viendo a ver qué pasa. Vamos a ver. sí, Pero bueno, a mí me costó este límite muy potente que puse, y también me he tomado la licencia, porque por suerte no estoy tan acogotada, de que me fui a comer afuera con mi hijo un día, o hoy me fui con una amiga y lo dejé que se arregle, y se arregló. y Se sí, arregló hasta por ahí nomás, porque cuando vuelvo, no comí todavía, le digo, come, bueno, así, para ver si ahora le sirvo la comida. claro. Pero esto es es él. Pero Es ahí él, sí. cuando lo dejamos, tienes que tener la seguridad de que no hay riesgo, porque ten en cuenta después una caída, ¿no? Entonces tendrías que dejar a alguien en reemplazo o llevarlo a algún lugar un par de No, horas o la tres idea es horas. salir sola. La idea es salir ¿Cómo? sola. Que la idea es Claro, salir pero sola. llevarlo a él al lugar que esté acompañado, no sé si no tiene hijos, o sea, Tu buscar esposo ya reemplazo tiene, de claro. ella ¿Tu esposo cuidadora. tiene tu edad más o menos, Ruth? ¿Tu esposo tiene tu edad o es mayor? No, es bastante más grande. Tiene 78, cumple 79. Yo tengo Ah, 67. También es claro. cierto que se está acercando a una edad avanzada. O sea, ¿Y nadie, en qué trabajaba él, disculpa? él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, era hidrólogo, Ay, o qué es lindo. hidrólogo, y bueno, sí hizo una vida de mucha actividad, una Oh, persona, los dos, digamos, muy activos,
cuando se jubiló, que en parte la escuchaba y sucedió tal cual, se jubiló grande, se jubiló a 69 años. Y él no quería jubilarse, pero Claro. tampoco estaba tan contento ya con el trabajo porque el trabajo no estaba resultando satisfactorio por problemas ajenos a él. Entonces, creo que fue una mezcla, porque exactamente cuando se jubiló empezó el Parkinson. Qué feo. Bueno, pero también tenemos que entender que es hoy ya una persona enferma y a veces nosotros, el que estamos a la par, no entendemos la limitación del otro. Ellos quizás hacen cosas que inconsciente, entonces soy yo la que tengo que tener ese límite, esa conciencia y a la vez para ayudarme y ayudarlo a él. En este caso, dices, salgo con una amiga, está perfecto, pero vos estás tranquila esas 2 horas, 3 horas. Sí, Si sí, no, estoy tenés que tranquila. dejar a alguien, él tiene que estar correctamente, porque de lo contrario vamos a agravar la situación. Y un golpe en este caso es muy complicado. Es muy Bueno, complicado porque caen mal por la rigidez. Entonces eso es lo que hay que evitar. lo voy a tener en cuenta. Hubo momentos en que sí se ha caído, pero estaba vinculado con el tumor que le estaba creciendo en la cabeza. Que Cuando eso también no lo mencioné, pero en realidad, más allá del Parkinson, también alguna que otra cosita que le puede estar pasando, también puede ser una secuela de la cirugía, o sea, tuvo una masa ocupante en el cerebro, tuvo un estrés, o sea, el estrés que produce la cirugía, la anestesia, los tratamientos posteriores y la medicación que habrá tomado. O sea, hay un cerebro que además de tener cuestiones que le produce el Parkinson, fue tocado también, digamos. O sea, algo, es una mezcla de todo. O sea, tu marido está complicado, pero a mí por ahí lo que me interesa es que vos puedas estar mejor y entendiendo un poco esta cuestión y todo lo que implica, porque a veces cuando uno tiene un diagnóstico se queda con el síntoma, con el síntoma más visible y no tiene mucha información de qué hacer con lo demás. Inclusive hay algo que no se tiene mucha información y que bueno, fue un poco mi tarea y de toda la vida, que tiene que ver también con, en el caso de Parkinson, de la adecuación del hogar, de los muebles, de las cosas, o sea, porque precisamente atendiendo a esta forma de deambular que tiene, esta rigidez y estos pasos cortos, la pisada arrastrada, entonces hay que tener muy en claro qué calzado usa, si es un calzado seguro que no se mueve, que no le duele, que no es que te compré un zapato, qué sé yo, cuántas veces me compré un zapato, me lo probé y cuando me lo fui a comprar, no sé, se ve que ese día tenía el pie desajustado y ahora me queda ajustado. Bueno, no hay que usarlo, digamos, o lo uso cuando me levanto con los pies espectaculares, pero a veces no sucede eso, estamos. Y además en la casa tiene que ser segura, no alfombritas, no cosas, no muebles con, viste, esos muebles antiguos que había que tenían como las patas salientes. O sea, ¿cómo hago con todo esto? ¿Cómo armar, ampliar? No sé, tuve una mesa en el medio de la sala, bueno, la voy a empezar a correr de a 5, viste, como que cada vez que limpio la corro un poquito y dejo el espacio más grande para que camine. O sea, hay montones de cosas que se tienen que hacer en el hogar, que imagino que ya la habrás hecho pues hace tantos años, pero hay personas que a veces no se dan cuenta, o nadie les dijo, o nadie las ayudó con esto, yo soy yo agarraría yo cuando voy a una casa y veo alfombritas, felpuditos y patines y todo, los agarraría así, abriría una ventana y jugaría, viste, como
como si fueran avioncitos de papel y los tiraría a la miércoles todos juntos. Odio, odio. Y ahí, pero no sé, pero que yo sí, levantate, ponete unas chancletas, ponete unas pantuflas, pero no te pongas las pantuflas arriba de la alfombrita porque te levantás medio dormida para ir al baño y un día vas a salir patinando directo a un hospital. Ese es el tema, ¿viste? Pasa que uno no se da cuenta a veces y esos son armas mortales, ¿viste? Bueno, eso Bueno, bastante está limpiado, pero me hiciste acordar un síntoma, o no sé cómo llamarle, que tiene hace unos meses ya largos, que y se da cuenta que tiene una percepción cambiada del espacio, que le parece que no va a pasar por la puerta, por ejemplo. Entonces, correte, pero yo estoy corrida, o sea, hay un montón de lugar para pasar, correte porque no paso. Y esa percepción errónea, digamos, del espacio, él es consciente que la tiene, pero no, bueno, no sabe mucho qué hacer tampoco. es que, mira, eso es un síntoma totalmente neurológico. Ahora vamos a hablar un poco, quiero saludar a las que vinieron, les doy la bienvenida. Estábamos hablando de Parkinson, que había sido uno de los temas propuestos. Este, y quiero hablar de otra una serie de cosas que suceden que los voy a englobar como trastornos cognitivos que en su lado más sencillos por ahí pueden coincidir con algunos síntomas que, por ejemplo, puede presentar el Parkinson, y en su lado opuesto llegaríamos al diagnóstico de todos los cuadros demenciales, Alzheimer incluido, digamos. Esta cuestión de la percepción espacial, sobre todo de lateralidad, es un trastorno cognitivo que afecta a muchas personas que tienen junto con otros trastornos de PD. Pueden ser a veces el inicio de la sospecha de que algo raro está pasando, de cuando la persona en su casa empieza a golpearse con la punta de la mesa. Pero mamá, ¿cómo te golpeé? Es que no sé, me la choqué. Y decir, pero si tenés un espacio así para pasar, pero la lateralidad está afectada. Esa es una función neurológica propiamente dicha. El poder calcular y medir en base a mi cuerpo, también tener conciencia de mi cuerpo y del espacio que tengo para pasar. Esto tiene que ver, es una función estrictamente neurológica que se sufre bastante. Les cuento por qué. Yo he sido una persona hiperobesa, que llegué a pesar 184 kilos, tengo un bypass, ahora engordé unos kilos después que tuve 3 años en silla de ruedas, pero mantuve mi peso durante muchos años. Cuando yo había adelgazado, y antes cuando estaba gorda, yo me chocaba con todo, me quedaba enganchada, ¿viste? Iba a cruzar la calle entre dos autos y yo para mí pasaba, pero mi cuerpo era más grande de lo que yo percibía. No sabés las veces que me quedé ahí clavada en un molinete, en alguna cosa, es terrible porque y lo mismo me pasó a la inversa, de no darme cuenta de ropa o de espacio, cuánto medía mi cuerpo, si pasaba o no pasaba. Eso es un tema de percepción de de tu esquema, modificación de tu esquema corporal en relación a los espacios. Es uno de los deterioros cognitivos que pasa desapercibido, pero a veces es el inicio de otras enfermedades complicadas, digamos. O sea, esto que me estás diciendo. Pero ¿ves esto que vos me estás diciendo, en Ruth? Me parece que tiene que ver más como con alguna consecuencia del tumor que con el Parkinson propiamente dicho. Ahí está. Viste que te dije algo tiene que haber. Esto me parece que tiene que ver con esto. En tal caso, si él va al neurólogo, consúltenlo con el neurólogo. Si él lo está viviendo ahora y lo está viviendo como problema, acuérdense lo que hablamos en clases anteriores, esto de la capacidad funcional. Cuando algo está afectando tu cotidianidad,
es cuando realmente se transforma en un problema para consultar a ver si tiene solución o si tiene alguna medida como para enfrentarlo, porque a lo mejor no hay nada, no hay una pastillita que te lo saque el síntoma, pero desde la toma de conciencia, si vos vas viendo que estás con estos problemas, bueno, vas a tomar medidas o vas a mirar más o vas a ver cómo cambia tu actitud para enfrentar esta deficiencia que estás teniendo. ¿Está? A mí me parece que tiene que ver más con el otro, el tomo 2 de la historia, ¿no? Digamos, o sea, no es tomo 1, es tomo 2. Bueno, gente, ¿cómo están? Hagamos una comentada, alguna pregunta, alguna cosa antes de seguir, porque yo viste que yo agarro para hablar y no paro. Cuéntenme qué les pasa, qué escucharon, qué les resonó, tienen preguntas. Hola Mónica, hola, ¿quién está? Sara, que no saludé, hola Amalia, Cris la saludé. ¿No hay preguntas? Estás muteada, Mónica. Mónica, estás muteada, ¿estás hablándome a mí? Hola ¿Ahora? Mónica, estamos. Ah, Ahora sí. apretaba el micrófono, pero no. Bien. No, te decía que hay algo que me preocupa. Ahora, después de lo que hablamos, o sea, yo más o menos te conté el panorama, Sí. pero me preocupa, o sea, yo tengo que viajar 20 días y bueno, mis hijas no pueden tener 20 días, o sea, un fin de semana, 3, 4 días, sí, pero 20 días es como mucho. Una de mis hijas también vive en un lugar que tiene escaleras, el baño está en el primer piso, bueno, se complica. Así que bueno, no sé, una posibilidad sería llevarla a algún lado, que de hecho ella muchas veces me lo dice, porque ella me cierra las puertas, como yo te decía. Ahora, por ejemplo, entré Sí. y tenía puesta una escalera en una puerta, en la otra tenía la llave, y No, tenés que golpeé, sacarle las llaves, Mónica, tenés que sacarle las llaves, te guste o claro. no, te sientas que estás haciendo lo correcto. No podés salir vos sí que. Les comento un poco, Mónica me consultó en privado por algunas cuestiones, puedo contarlas esta por lo menos, que la madre, ella cuando se va, la mamá cierra la puerta de adentro. Y una de las medidas que yo le dije que me parece que no tiene que quedar con las puertas precisamente porque puede no pasar nada, pero el día que pase, por ahí, no sé, no necesariamente tiene que suceder algo grave como que se caiga, no se pueda levantar, pero simplemente qué sé yo, que un día esté más confundida que otro y qué sé yo, y no reconozca el timbre o no, cuando si golpeas la puerta se asuste o no sé qué, y no pueda moverse, digamos, quede ahí como congelada. ¿Y cómo haces vos para entrar? O sea, la llave ella no tiene que tenerlas más. A mí me parece un riesgo importante. Mira ahora, le había puesto una escalera. ¿Para qué había puesto una escalera? No, porque yo entré por otro lado, ahora dejé la llave de la puerta principal, porque como después está Ah, el hall y hay reja, pero entré por el otro sí. lado, y bueno, Ah, había puesto la escalera y también la puerta intermedia entre la cocina y esa otra parte la había llaveado. bueno, ¿ves? Ahí sí, ahí podés hacer una cuestión intermedia. O sea, que quede con la llave de entrada, pero si vos tenés otra puerta, la de la puerta de atrás es tuya. Y llaves de puertas intermedias o de baños, eso no tiene que haber más en tu casa. Tenés que hacerlas desaparecer, por favor, porque es un riesgo muy grande que las mantengas. Es mucho el riesgo que las mantengas, para ellas sobre todo, ¿viste? Para mí esto no, entonces vos conservás la de la puerta de atrás, acostumbrarte a entrar por la puerta de atrás, que ponga escalera, que ponga lo que quiera la puerta de adelante, y las puertas intermedias, internas de la casa, no tienen que tener llave, pero para nada. Estamos, bueno, la mamá de Mónica y otras personas a mí me han comentado sobre cuadros de demencia, digamos. O sea, yo antes de empezar a hablar de esto quiero hacer una acotación importante.
todas las cosas que yo puedo describir como síntomas que aparecen, no nos van a pasar a nosotros, por más que hayamos tenido familiares que fallecieron o que tuvieron esta enfermedad. Los cuadros de deterioro cognitivo y las demencias en su desarrollo mayor son enfermedades adquiridas, no son de ningún lado hereditarias, ¿tá? Tampoco tienen que ver con el envejecimiento normal. Ningún viejo, eso es un gran prejuicio contra la vejez, de pensar que uno va a terminar como Mamá Cora o con estos personajes caracterizados desde los personajes cómicos de los sketches y todo. O sea, la demencia y los deterioros cognitivos son enfermedades adquiridas en una lotería que nadie sabe quién tiene todos los números, digamos. Ese es el tema. Son enfermedades adquiridas. Entonces, todo lo que yo pueda hablar que no les asuste, y si les asusta me lo dicen, pero quiero hacer esta acotación primero. O sea, no sabemos si nos van a suceder. Ojalá no nos sucedan. Sí tenemos posibilidades de prevenir llevando una vida más o menos saludable, y aún así uno puede llevar una vida totalmente saludable y esto sucederle al final de su vida igualmente. Pero sí hay deterioros cognitivos que se dan en personas alcohólicas, con abuso de drogas, con con algunas enfermedades, con algunas como consecuencia de enfermedades laborales donde estuve mucho aspirado con químicos que pueden llegar a deteriorar en la parte circulatoria los pulmones y pueden ocasionar disminuciones de oxigenación cerebral que van a terminar produciendo lesiones cerebrales que van a producir esto. O sea, hay sí algunas cuestiones desde lo personal o desde lo externo que pueden llegar a ser predisponentes de que un cuadro de deterioro cognitivo se presente. Pero generalmente lo que nosotros cotidianamente conocimos no tiene una causa. Sí, por ahí una serie de situaciones predisponentes que se dan o no. Por suerte, esto de que se dan o no es lo que nos puede salvar de pensar que vamos a terminar todos con un cuadro demencial y no conociendo a la persona que vive con nosotros, que esa sería una de las cosas más temidas, ¿no? ¿Qué es un cuadro de deterioro cognitivo? Son determinadas funciones que se van produciendo, que comienzan de determinada manera en edad no definida. A veces uno cuando habla de estos cuadros siempre piensa en el Alzheimer, y el Alzheimer sí es una de las enfermedades que da comienzos de estos deterioros en edad más temprana, digamos, y todo comienza con lo que nos pasa ya, digamos, como olvidos, falta de que nos olvidamos una palabra y todo. Hasta cierto punto esto tiene que ver, como habíamos visto un poco en la primera clase, con algo del envejecimiento normal, pero hay un grado, hay un punto, hay un límite donde estos olvidos, donde estas dificultades de recordar lo inmediato, o sea, en estos cuadros de deterioro cognitivo lo que tenemos es una pérdida de la memoria reciente. Nos acordamos lo de atrás, lo antiguo, lo de cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, cuando nos casamos, cuando terminamos la facultad, pero por ahí olvidamos, guardamos la llave. O, o cuestiones que sucedieron ayer, lo anoté y no sé dónde. Sé que lo anoté, pero no me acuerdo y ando buscando dónde lo anoté. Y busco, abro tres cosas y no puedo encontrar hasta que encuentro. Bueno, entonces, esto es los olvidos, el deterioro de la memoria reciente, la dificultad para aprender cosas nuevas, la dificultad, no quiere decir la incapacidad, pero sí la dificultad. Se lentece mucho el proceso de aprendizaje de cosas nuevas. Eh, Otra de las cuestiones también es algún cambio en la tolerancia, digamos, algún cambio
que tiene que ver con lo actitudinal, digamos, o sea, pueden cambiar los estados de ánimo, estar como más fluctuante, pasar como de unas situaciones de labilidad, puedo pasar de estar como muy eufórica o bien a estar más quieta y no tener ganas de nada, y eso sucederme o todos los días o varias veces en el día, que antes yo no era así, empiezo a sentir que algo me está pasando, digamos, algo me está pasando y no es, puede haber cambios en las cuestiones placenteras, como el comer, hay cosas que me gustan, que no me gustan, que antes me gustaban, me dejaron de gustar, cosas que antes no me gustaban y ahora me muero por el chocolate, me muero por comer un tomate, y vos decís, ¿de dónde? Si nunca te gustó el tomate, o sea, van cambiando cuestiones, van cambiando cuestiones que hacen que uno empieza a, a ver en el otro, o nos empezamos a dar cuenta nosotros de que algo nos está pasando, ¿sí? También puede haber una desorganización en cuanto a las rutinas. Antes se levantaba y tendía la cama y después iba a desayunar y ahora se levanta, deja todo tirado y prende el televisor. Y vos decís, ¿qué hay? ¿Desayunaste? No, no desayuné. ¿Vamos a desayunar? No, más tarde. Y vos decís, ¿qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué le está pasando a mi esposa? Lo que sea, digamos. O sea, empiezan a llamarte la atención. Estamos. Y le cuesta, y en esto de cambiar las rutinas, le cuesta mantener las rutinas también. Este es el gran motivo. Le cuesta mantener todo ese accionar cotidiano que uno estaba acostumbrado. Eh, Entran también algunos síntomas como la desinhibición. Por ahí era una persona que vos decías, uy, tan educadita, y ahora te mira y te manda a decir lo que sea, no tiene filtro. Empiezan a caer esos filtros de no decirle al otro lo que pensamos, ¿viste? O no contestar, y decir, pero ¿qué está pasando? Todas estas cuestiones forman el cuadro de un deterioro cognitivo. Eh, ¿Qué más? A ver. Bueno, pueden aparecer también cuando esto va en aumento, o sea, todo esto que son síntomas comunes, por ejemplo, a las demencias, puede ser un cuadro cognitivo que empieza asociado a alguna medicación, algún cambio de la rutina, alguna mudanza. Puede haber hechos que solucionen. Son trastornos neurológicos, eso sí, pero pueden darse todos juntos por ser desencadenados por algún evento o no. Cuando esto es desencadenado por un evento y uno encuentra modificaciones en estas cuestiones, esto puede llegar a ser reversible, pero a veces si estos cambios se van aumentando y van apareciendo más, requieren una consulta con neurólogo, requieren una consulta y evaluaciones psiconeurológicas. Por lo general no es solo un profesional el que evalúa. A ver de qué se trata, es algo que puede estar relacionado a un cambio de medicación, puede estar relacionado a un cambio de hábito, puede estar relacionado a alguna cuestión, o es que es el inicio de un mal mayor, de una patología, de algún tipo de demencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto es gradual, digamos, esto es gradual, o sea, yo voy a hablar de todo junto, porque si estamos hablando de demencia, esto tiene diferentes estadios, digamos. En un comienzo serían estos síntomas que yo estoy mencionando, pero en algún momento, cuando esto avanza, podemos encontrarnos con desorientación, alguien que sale y no sabe volver, o puede volver pero dio unas vueltas o se tomó un colectivo equivocado y tardó, vos decís, ¿cómo no volvió 3 horas acá? Y te lo cuenta a veces ay, me tomé un colectivo al revés, no sé cuánto, queda como una anécdota, pero uno tiene que empezar a escuchar estas cosas y observar.
Si sucede en una vez, ¿a quién no se tomó un colectivo equivocado? Pero si esto empieza a suceder más frecuentemente, son señales de alerta. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque ustedes son las cuidadoras, ustedes son las personas que necesitan saber estas cuestiones, pues son las que están cerca y son las que van a tener que tomar decisiones y sugerir la consulta y no dejarlas pasar estas cosas cuando suceden, ¿entendés? O sea, si seguimos avanzando más allá de la desorientación así en lo espacial, puedo sentir desorientación en el tiempo, en qué año es, o en qué fecha es, y en un grado máximo, ya cuando un cuadro, por lo general un cuadro de demencia ya está diagnosticado, puedo llegar a tener desorientación, desconocimiento en persona, el desconocimiento de no saber quién es la persona que está viviendo conmigo. En este último estadio además se van sumando como cuestiones como desinhibición, pérdida de la noción de, de si salgo a la calle bien vestida o no, puedo salir, no sé, en camisón, o sea, no darme cuenta, o salir del baño desnuda, y no darme cuenta que hay citas, digamos. Pérdida de ese darme cuenta dónde estoy, y son cuadros de desorientación así complicado, digamos. Aparece otro síntoma importante que es la hiperoralidad, o sea, la persona que come, pero no porque tenga hambre. Come por esta cuestión de tener algo en la boca, porque eso le calma la ansiedad. Y en un estadio avanzado puede comerse la hoja del pote, porque no es una alimentación que tenga que ver con la necesidad de comer, sino con la necesidad de masticar. Sería como el bebé que le pones el chupete porque necesita succionar. Bueno, esto sería hiperoralidad, se llama el síntoma. Y sí, el otro tema es el agua, que Bueno, no. Bueno, no. del agua quiero hablar otro poquito. Ahora hay un tema exclusivamente con el agua y con la ingesta de alimentos y de agua que ocasiona unos trastornos muy, muy grandes. Pero todo esto que estoy describiendo son todas cuestiones que se van dando en diferentes tiempos, a veces sí, a veces no. Cris, estás levantando la mano. Cris, Sí, quería escucha. hacerte una consulta, Sonia, respecto a lo que estabas hablando antes para que no avances. ¿Cuántas de estas cosas, o si es conveniente, me refiero a personas que están en estadios iniciales, ¿no? Se pueden hablar y explicar, no sé si el cuidador o el médico que lo está tratando, ¿vos qué aconsejás con eso? Mira, tiene que ver con el vínculo de quién se trata. Es complicado, porque básicamente habría que abordarlo desde si el otro se da cuenta que esto está sucediendo. Porque una de las cuestiones que está como de todo esto que acabo de escribir, hay tres situaciones, tres síntomas, tres condiciones que se dan en todos los deterioros neurológicos, que unas son las afasias, las agnosias y las apraxias. La agnosia, ¿qué es? El desconocimiento de lo que está sucediendo. O sea, no se dan cuenta de lo que les está pasando. El que se da cuenta es el otro. Entonces, depende en qué momento o qué estadio, qué tiempo está sucediendo lo que estoy describiendo para poder hablarlo o no. Porque puede ser que en algún momento vos le puedas decir, sí, pero te das cuenta que estás dejando las cosas. Si siempre dejaste, entraste y dejaste, viste que a veces uno tiene su rutina, no sé, el llavero al lado de la puerta, que toda la vida entró y dejó la llave colgada ahí,
y ahora no lo está haciendo y después cada vez que salís tenés que buscar la llave de 2 horas porque no sé dónde carajo metió. Bueno, si vos le decís, pero escuchame una cosa, ¿por qué no dejas la llave? Como lo hacía siempre y evitemos tener que llegar tarde porque cada vez que buscas la llave no las encontrás. Si esa persona se da cuenta que está haciendo, podés hablarlo y puede reconocerlo, pero podés encontrarte en la situación de que no se da cuenta que está pasando. No toma conciencia, no tiene recuerdo de que eso sucedió ayer y el lunes y el sábado anterior. Eso es la anosognosia, el desconocimiento, como si hacerlo y borrarlo sucediera al mismo momento. ¿Sí? No tiene conciencia del síntoma, no tiene conciencia, no es que no quiere, no tiene la zona del cerebro donde esta situación se registra en condiciones, ya fue afectada, no tiene esa zona del cerebro en condiciones para poder darse cuenta que él está haciendo esto, que esto está sucediendo con su accionar. Es más, puede llegar a producir, pero a sentir que lo estás inventando. A tal punto llegan determinadas situaciones de que el otro no tiene registro de que esto está sucediendo. Entonces, por eso la respuesta es como muy amplia. A veces se puede y a veces no. Mirá, un trastorno neurológico sería de este calibre, esto que vos me estabas diciendo, Ruth, de la lateralidad. A diferencia de lo que vos planteás, el que dice y el que se da cuenta que esto le está sucediendo es la persona que lo está padeciendo. O sea, tu esposo, Ruth, se da cuenta de que le está sucediendo. Bueno, con él sí se puede hablar, se puede armar un plan, se puede consultar, se puede hacer algo, porque él sí tiene conciencia. Pero si hay alguien que no tiene conciencia de que estos deterioros se le están presentando, y no sé, hay que intentarlo, pero no sé qué recepción puede llegar a tener en el otro. Ese es el tema. Porque además esto de la agnosia, la de la nosognosia, que es como más complicado, puede empezar a complicarse con otro de los 3 grandes fantasmas que yo dije, de los 3 grandes monstruos que acompañan todos los deterioros cognitivos que pueden ser el inicio de un cuadro demencial, que es las afasias. Las afasias tienen que ver con la capacidad de comprender la palabra hablada, de comprender el lenguaje, que no solo es la palabra hablada, puede tener una afasia de expresión, quiere decírtelo, quiere contarlo y no va a encontrar la palabra. A veces a nosotros nos pasa que yo te digo, qué sé yo, te quiero decir que alcanzame las pantuflas, alcanzámelas que están ahí, pero ¿qué necesitas? No, las que vos me regalaste la semana pasada, ¿no? y no encuentro la palabra pantufla. Y te hago toda la historia de la pantufla. Y me enojo si vos no te das cuenta que lo que te estoy pidiendo que me alcance. Pero la palabra pantufla no apareció nunca. Entonces, esa es una afasia de expresión. Pierdo las palabras, conozco todo el entorno. Conozco, sí, la casa, ¿te acordás que íbamos, que alquilábamos con los chicos, que nos quedaba a 3 cuadras del mar y no sé cuánto? ¿Qué? No sé, en Santa Teresita, no, ahí no. Y era en otro lado y perdí, qué sé yo, Miramar, la palabra. Pero me acuerdo de todo lo demás, de las veces que fuimos, de cómo se llamaba el dueño, de cuántas habitaciones, tengo todo el relato, pero no la palabra. Entonces, cuando estas cosas se suman, voy perdiendo las palabras para expresarlas. También pierdo la capacidad del lenguaje, se me va deteriorando hasta perderlo a veces. La capacidad del lenguaje no verbal, del gesto, del dibujo, de la seña, ¿viste? De darte de hacerte un guiño de complicidad. O sea, voy perdiendo esa capacidad, pero también puedo perder en algún punto también la capacidad de comprender. Vos me estás hablando de algo que yo
no recuerdo qué sucedió, pero aparte no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y no te estoy entendiendo, pero de verdad. No te estoy entendiendo y es que las palabras con las que me estás diciendo y los gestos con los que me los estás diciendo, no los puedo decodificar. Eso se llama una fascia de Wernicke, que es una fascia de comprensión, ya sea del lenguaje verbal, del aptitudinal, de la posición. Si yo me levanto y te hago así con la mano, yo sé que te estoy amenazando, o estoy así, estoy gesticulando. No, puede llegar a asustarse si yo hago así, ¿entendés? Y capaz que estoy diciendo viva Perón, no sé, pero no lo puede ver como otra cosa, ¿entendés? Porque es una capacidad de comprensión. Y a veces en las demencias, y esto es muy del Alzheimer propiamente dicho, está lo que se llama una fase global, o sea, donde tenés afectada la comprensión, la expresión, las dos juntas. Entonces, ya la persona cuando entra en una situación de mutismo, de incapacidad de comunicación, de ambos lados, o sea, te quiere decir algo, no puede, vos le preguntás y no te responde, vos te enojás y el otro no entiende porque se enojás. Y esa es una. Y además, el otro gran pilar y el otro gran fantasma es las apraxias, o sea, perdés la capacidad de saber, de hacer determinadas cosas. Entonces, agarrás una cuchara que no reconoces porque tenés agnosia, el elemento cuchara no te das cuenta, ya te olvidaste para qué sirve, pero además tampoco podés revolver el café porque la apraxia te lo impide. Entonces agarrás la cuchara y te la metes en la boca. Y vos decís, ¿pero qué estás haciendo? Y no te entiende por qué le estás diciendo eso. Entonces es muy terrible, digamos, es muy complicado todo este desarrollo de esta sintomatología tan florida que caracteriza el deterioro cognitivo como título general y a las demencias como cuestiones particulares. Y hay que ser muy cuidadosa cuando alguien tiene una persona a su cargo con este diagnóstico, esta patología, sobre todo lo que es los estímulos a la que la persona está sometida. Por eso a veces estas personas con estas patologías, ya sea el grado que sea, digamos, más suave o más complejo, necesitan un entorno conocido, un entorno acogedor, un entorno quieto, sin demasiados estímulos. O sea, si viene alguien a charlar, apago la televisión o apago la radio. Tanto ruido no es bueno. Permanecer en su casa y en sus rutinas, muchas personas adentro de su casa se manejan bien, pero las sacás y las llevas a otro lugar y es como que no enganchan. A veces es muy común entre hijos, mamá o papá con un cuadro de deterioro cognitivo. Entonces me peleo con mi hermano y decir, yo no puedo más, estoy cansada, yo estoy todos los días con mamá, llévatela vos los fines de semana. Y así salen con la persona el fin de semana rumbo a la casa de esta persona, entonces en la casa va al baño y orina, pero en la casa del hijo se hace encima y tiene incontinencia. No es que le brota la incontinencia ya, no, es simplemente porque en su casa sale desde hace 50 años de la habitación, aún sin aprender las luces como hacemos nosotros. Salvo lo oscuro, no prendo la luz y doblo a la derecha porque el baño me queda a la derecha. Pero me voy a la casa de mi hijo y salgo, y aunque prendo todas las luces, salgo, y de aquí que miro el pasillo, y sé que el pasillo está allá, y son 7 pasos, y la puerta está enfrente, no está a la derecha. Hasta que mi cerebro se acomoda y se da cuenta, llego al baño y me oriné. No tengo incontinencia, tengo un espacio no conocido. Y tengo una situación provocada por la pelea de mis hijos que no pueden ponerse de acuerdo y ver de qué manera yo puedo quedarme en mi casa, que es donde yo me manejo bien todavía.
¿Se entiende a veces por qué es importante estas cosas, de ver los estímulos, todo? Muchas veces pasa, esta es una gran pelea como educadora que hemos tenido con las asistentes geriátricas de las instituciones, que vienen y le ponen el televisor todo el día, y llega un momento que las personas aquellas, por ahí, para que miren, personas que están bien, pero están compartiendo espacios con personas que están con un cuadro de deterioro cognitivo, a unas le queda bárbaro porque se enteran de todos los chimereos de la farándula, y la otra entran en un cuadro catastrófico a lo largo del día porque tanto ruido e imágenes que van circulando y que no entiendo qué me están diciendo ni por qué sucede, y a un volumen alto que me ataca, digamos, entonces no es una solución, es una complicación. ¿Se entiende? Entonces, estas son cuestiones para tener en cuenta si yo estoy cuidando a alguien con un cuadro de deterioro cognitivo, ¿sí? Donde los espacios, la calma, la quietud, las rutinas, el entorno conocido, todo eso le va a brindar calidad de vida. Todas las modificaciones que yo sé pueden que sí, que funcionen, porque no hay una regla, pero pueden que no, generalmente no. Sí, Amalia. Sí, un hecho esto de mirar la tele, de escuchar el ruido molesta, el tono, porque no hay comprensión de los sonidos hablados. Comenzó que hablaban muy rápido y no entendía, mi mamá, ¿no? No entendía, Sí. hasta que ahora, lo peor es que ahora piensa que la están mirando. O sea, algo ve de las imágenes, pero ve que los hombres la miran. O sea, eso es Porque piensa que se es la están una mirando, ventana, ¿no? A lo mejor confunde una vigilándola. televisión con una ventana. Y piensa que el hombre que está mirando a la cámara la está mirando como si fuera una ventana. Por ahí pasa por eso. ¿Sí? ¿Cómo? La, una televisión, la radio, todo sirve, pero sí es gradual. Y si estoy con ella, ¿qué te gusta? El tango, ponemos un tango un rato. Cantamos un tango, sí. Mira qué lindo ¿te acordás la letra? Empezamos a cantar y todo. Al rato lo dejo. Y por ahí lo retomo Ah, después. Voy a mirar una película, me siento con ella y, mira qué lindo, aunque no entienda o sí, aunque se no la esté en cuenta. condiciones de seguir las 2 horas de la película, pero mira qué lindo ese lago, ¿te gusta? ¿Te acordás? Y a veces tiene que ser motivo para organizar una charla, un recuerdo. La película por ahí no la va a entender, el hilo, el Mm, argumento, pero va a encontrar un paisaje. Ay, mira, ¿qué le pasa? Mira, no la vi que está escondida. O sea, empezar a tratar de alguna escena, a ver, como un ejercicio, como una charla, como una cuestión de acompañamiento. O sea, no es que yo no estoy en contra del uso del televisor, ¿se entiende? No estoy en contra mm, de tener esto, pero en tenerlo todo el día en forma indiscriminada y sin un no, acompañamiento no es bueno. no. No es bueno, puede llegar a aumentar la confusión general y esto desencadenar en otras cuestiones. Otro de los temas importantes que hay, yo hablé de la hiperoralidad, que es la necesidad de comer. Puede pasar caso contrario, de no tener más ganas de comer. O de haber cambiado. Hay una disminución en los cuadros cognitivos, o sea, es una función neurológica la posibilidad de la degustación, de la percepción de los sabores. Eso puede modificarse. ¿Se acuerdan cuando el COVID, que era un síntoma? El COVID era Mm, un virus que atacaba el sistema nervioso y quedaba como síntoma la pérdida del olfato y del gusto. Bueno, ¿por qué? Porque es un síntoma neurológico. Esto, sin COVID, se dan los trastornos cognitivos. Entonces, no es que no quiere comer. No quiere comer, no sé, estoy luchando. No, perdió la capacidad de percibir los sabores y de las cosas que le gustaban. ¿Qué tengo que hacer?
no sé, condimentar con hierbas, buscarle la vuelta, limoncito, buscarle algo por ahí, sabores más fuertes, cosa que la estimule, no se pierden totalmente, pero te disminuyen. Entonces todo es como, toda la comida, sea la que sea, es como si comieras papas sin sal. ¿Quién quiere? ¿Entendés? Perdés la capacidad de disfrutar los sabores. Entonces, si vos tienes una persona que está con estos problemas, ver la forma de condimentar mejor, de buscar, de preguntarle, de recordar qué le gustaba, si hace mucho que no lo come, comerlo ahora, de buscar todas estas posibilidades, de buscar, ya te digo, la atención y el abordaje de estas cuestiones tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la persona que estamos cuidando, que tenemos cerca, ¿sí? Y algo muy importante, ya te digo, ya sea cuando uno nota que la persona que yo tengo cerca empieza con estos síntomas, hay más todavía, pero bueno, de algunos hemos hablado con estas cosas de la ansiedad del atardecer y todo esto que te pasaba con tu mamá Amalia y todo, bueno, ya algunas cosas hemos hablado también, pero lo más importante que uno tiene que buscar cuando ve que la persona que tiene cerca o que estoy cuidando empieza con alguno, no necesariamente tiene que ser todo eso es consulta. ¿Con qué? ¿Con qué profesional? Estos son trastornos cognitivos de origen neurológico. El profesional para abordar esta problemática es el neurólogo, no otro. Si bien puede haber acompañado síntomas psiquiátricos, como son los miedos nocturnos, la paranoia de sentir que hay cosas que te persiguen, de que ideas delirantes como me robaron la billetera, porque seguramente fue no sé, el que vino a traerle el pedido de Coto. Me robó la billetera, pero no, si dejó las cosas en la puerta, ¿cómo te va? Me robó la billetera y anda buscando la billetera robada y es simplemente que la cambió de lugar y no la encuentra. Digamos, o sea, tiene ideas delirantes, ideas paranoides, ideas de robo, ideas de todo eso, son síntomas psiquiátricos. Muchas veces cuando aparecen estos síntomas como los más floridos y los más evidentes, el familiar consulta al psiquiatra. El psiquiatra lo medica con, no sé, alguien me dijo que acá estaba la mamá medicada con risperidona. Risperidona es un medicamento de orden psiquiátrico, no es para un trastorno cognitivo. Sí, le va a minorar el síntoma, pero no va a hacer nada porque ese proceso de deterioro se lentezca, se mejore, no va a volver. Todo esto que estoy diciendo lamentablemente es irreversible, pero no va a volver atrás. Pero sí puede aplanarse la curva de descenso, sí puede estabilizarse, sí puede con alguna medicación neurológica. Hay dos grandes medicaciones, una muy vieja y otra bastante moderna, pero que realmente funcionan muy bien. Eso más allá de que yo soy naturista y le quiera dar, no sé, juguito de no sé qué y té de no sé cuánto. Eso es para sumar, no para reemplazar. En determinadas cuestiones ya la medicación es la que funciona porque son cuestiones químicas del cerebro y eso con lo de afuera no se soluciona, ¿sí? Pero hay medicaciones que disminuyen muchísimo los síntomas y lo tiene la persona más conectada, con menos olvidos, con menos trastornos del sueño, con menos crisis de ansiedad, con menos crisis delirantes, con menos paranoia, pueden llegar a desaparecer algunas cuestiones de estas. Y esto en cuanto mejora la calidad de la persona, que la sufre, pero básicamente, que es el tema que a mí me interesa, mejora la calidad de vida del cuidador, mejora la situación general del cuidador. ¿Sí? No Se te hace más escuché el nombre, llevadero. no sé si dijiste, Sonia, el nombre del medicamento, no lo escuché. No, mira, no lo dije. Una es el clorhidrato de donepezilo, esa es la droga más vieja,
y hay una droga más nueva que tiene unos 10 años que funciona muy bien y tiene menos efectos. El otro tiene algún efecto nefrotóxico después de los 10 o 15 años de ingesta. Que yo tengo una cuestión con los medicamentos. Yo soy totalmente una persona que ha tenido una vida de mierda y que le han tocado todas las enfermedades del mundo así en orden, casi en orden alfabético. Y yo estoy viva porque me tomo todas las pastillas del mundo, porque siempre mi historia es, si esto que tomo me va a ocasionar dentro de 20 años algún problema renal, confío que la ciencia en ese año, en esos 20 años, haya puesto en el cerebro de algún investigador que haya que descubrir otro medicamento que evite que eso suceda. Pero yo voy a tener 20 años de calidad de vida, me levanto, caso todas las pastillas, hago así, me tomo un trago de agua y empiezo mi día. ¿Estamos? Entonces, a veces hay que poner en la balanza, todo medicamento tiene sus contraindicaciones, todos, absolutamente, hasta el agua, que no es un medicamento, tomate 4 litros de agua por día y vamos a ver qué te pasa a tu riñón, ¿sí? Vas a tener problemas, porque es demasiado líquido para darle trabajo al ritmo del riñón para filtrarlo. Bueno, entonces uno es el nemantine y otro es el clorhidrato de donepezilo. Funcionan muy bien y lo que hacen es muchos de estos síntomas los reducen a su mínima impresión. Entonces, en vez de ver que el deterioro viene, avanza, arma una meseta. Esa meseta le mejora la calidad de vida a la persona que está con un cuadro de deterioro cognitivo en cualquiera de sus estadios y básicamente arma un clima de convivencia mejor para las personas que están cerca y son sus cuidadores. Sí, Amalia. Hola. Sonia, si podés, no sé, escribirlo, el segundo. Se los El pongo. segundo, la Igualmente, segunda medicación que indicaste, ¿cuál era? nemantine, son las drogas, no sé los nombres, no sé Los hay una que se llama, medicamentos, el nemantine ¿cuál se es llama el nombre Neuronal, de la segunda que indicaste, el más moderno? nemantine se llama, Hola. nemantine. Ahora te Hola, lo escribo, el lo más. escribo en el chat cuando salga de acá, ya falta poquito. El Ah, bueno. nemantine muy bien, la verdad, muy bien. La gente que tiene olvidos muy frecuentes pasa a estar un poco más conectada a los trastornos del sueño. Montones de esta sintomatología las controla, las reduce y las compensa de alguna manera. Esto no se cura, pero sí se puede tratar y mejorar. ¿Querías Esa hablar iba a vos? ser mi pregunta. Sí. Cuando tomas una medicación que te quita el síntoma, sería el momento de poder trabajar sobre lo que está sucediendo. Exactamente. Ahora, ese trabajar sobre lo que está sucediendo cuando se sacó el síntoma, hay que tener conciencia de enfermedad. Sí. Y los cuidadores también tenemos que tener como una capacidad, digamos, de organizar ese proceso de curación que te permite la remisión del síntoma. Sí. No sé si es curación, sino de alguna manera aplacar el síntoma y retrotraer, o sea, evitar el avance tan brusco, porque a veces esto se da en un periodo de tiempo, vos decís, hace 6 meses no estaba para nada así, en 6 meses avanzó. Entonces, que vos digas que esto que avanzó en 6 meses se mantenga y por el próximo 2 años no avance, es calidad de vida. Podés trabajar, a veces vas a poder trabajar, a veces no. Yo te digo, todas estas cuestiones suceden en personas y las personas somos todas diferentes y vamos a tener tantos cuadros como calidades de empeoramiento, de mejoramiento, como personas sean las afectadas. Esto es así. Yo soy una gerontóloga especializada en Alzheimer y otras demencias. Dediqué mi vida a estudiar y son los pacientes que yo con los
cuales me he encontrado mejor trabajando. No sé por qué tengo una cuestión de empatía y porque muchas veces, esto es para que lo sepan, muchas veces son pacientes que quedan solos, abandonados por su propia familia, por el cansancio, porque no puede ser. Muchas veces estos cuadros demenciales son los que provocan internaciones por ahí anticipadas, cuando en realidad todavía con una buena medicación y algún entorno y alguna estrategia puede mantener la vida en su casa, retrasando. Tal vez pueda ser, ya les dije, yo no soy ni internista ni antiinternista. A veces cuando una hija necesita volver a ser hija y dejar de ser enfermera, cuidadora, mucama y nochera, y franquera, todo junto, a veces una internación es lo adecuado, porque a veces armar los equipos para que estén en tu casa o no te da la plata o no conseguís las personas adecuadas que puedan sostener esto. Porque una red interna para cuidar a alguien las 24 horas, los 7 días de la semana, puede llegar a ser frágil también. En cambio, una institución, si María no viene porque tiene el hijo enfermo, la encargada o el administrador o no sé qué va a colocar a alguien que haga su reemplazo. Entonces va a haber una persona a la mañana, otra a la tarde y a la noche que lo atienda. En cambio, cuando María es empleada tuya y no viene, se arma el bolonqui, digamos, ¿se entiende? Entonces todo el mundo habrá pasado por esto en algún momento. Los sistemas fallan y cuando las personas, a veces también cuidar a personas con trastornos cognitivos, producen los cuidadores un cansancio mayor que de otras cuestiones. Y hay algo que sucede también, que deteriora mucho, porque en un primer estadio, o sea, por ahí, a mí siempre que hablo de estos temas me interesa hablar. Yo sé que es medio agotador escuchar todo esto, da miedo, da ansiedad y todo, pero ¿desde qué lugar lo hago yo y por qué me he dedicado a dar estas clases toda mi vida y todo? Porque suceden muchas cuestiones por desconocimiento que llevan a enfrentar a la persona y a situaciones de maltrato que no tiene que ser físico, digamos, el maltrato tiene un amplio abanico, pero a veces yo termino gritando y enojándome con mi mamá o mi tía, la que me cuida, no, porque no entiende que yo le compro la comida y le dejo el plato servido y llego y no comió porque ni sabe qué es el plato, ¿entendés? Porque desconoce el plato por todo esto que estaba diciendo yo, porque no tiene la capacidad de tomar la decisión, y termina enojándose con esta persona en vez de enojarse con la enfermedad, ¿sí? Uno con la que tiene que enfrentarse y enojarse con la enfermedad y ver de qué manera busco la historia para que vos, enfermedad, a ver, a mi mamá, sí, la vas a atacar, pero yo voy a hacer todo lo posible para que la ataque más lento, para que la cosa no sea tan terrible. Me vas a terminar ganando, pero te vamos a dar pelea. Y yo no me voy a enfrentar más con mi mamá, porque mi mamá es tan víctima de la enfermedad como yo. Yo soy víctima de la enfermedad, porque estoy cuidándola y porque a veces no puedo darme cuenta de que ella actúa así porque está enferma. Y pienso que me lo hace a propósito. Y pienso que siempre, no, y te dice, pero ella siempre hizo lo que quiso y siempre fue cabezadura, por eso no quiere comer. Bueno, a lo mejor no está sucediendo esto ahora. Baja un cambio. Empezá a verlo desde que tu madre es enferma, que está enferma y que es la enfermedad la que provoca todo esto. Entonces, cuando uno cambia la mirada en cualquier cosa que esté sucediendo a quien uno tenga cerca y empieza a verlo como víctima de esa enfermedad, nuestra situación frente a esa problemática cambia. Y es increíble cuando toma uno conciencia de esto, cómo
cómo mejora el vínculo con esa persona y cómo mejora mi visión de qué hacer, de estrategias y de esto y de lo otro. Y entonces dejo de decir, no, es que mi mamá no quiere ir, bueno, voy sola a consultar. No la arrastro, voy sola a consultar. Y voy y planteo, un neurólogo te atiende. Mire, pasa esto y esto y esto y esto, tráigala. ¿Viste? Pero vos ya le evitaste un viaje. Cambia uno la forma de encarar lo que le está pasando y actúa diferente, se siente diferente y todo mejora. Las dejo pensando. ¿Puedo decir algo, Sonia? Sí, puede decir. Ahora prometo que me caso. No. Yo me puse a pensar y no me quiero poner a llorar. En cuanto, qué suerte que a esta altura de la vida uno ha podido comprender ciertas cosas, porque hace 40 años atrás yo tuve que padecer que mi mamá tuviera demencia senil. Recién casada, no voy a detallar todo, pero pasó 10 años con esa enfermedad. Y cómo me hubiera gustado a mí en ese momento haber tenido un poco más de conciencia de lo que a ella le pasaba. Y empezó con un cuadro psiquiátrico de que le habían robado, pero después se agravó con el tiempo hasta llegar a dejar abierta la llave del gas o vestirse a las 2 de la mañana y querer salir a hacer las compras. Como yo en ese momento yo ya estaba embarazada y había tenido a mi hijo, no sabía cómo poder afrontar eso y se decidió internarlo. En aquellos años se internaban en un psiquiátrico. No había otra institución que, No había. que No, afrontara asilo. cuadros que como el de ella, y lo supe después de mucho tiempo, venía ya de larga data porque ella no pudo tener hijos. Yo soy adoptada, había estado un mes cuando se enteró que no podía tener hijos. Estamos hablando de los años 45, 50. Mi mamá nació en el 13, en 1913, y a mí me adoptó en el año 1966. Bueno, pero todo esto empezó con la muerte de su marido. Pero a lo que voy es que muchos años después de la muerte de mi mamá, y creo que sigo pensándolo, uno se pone a pensar si habré hecho bien todo lo que hice, teniendo 24 años, un hijo recién nacido, porque salió 3 o 4 veces de esa internaciones psiquiátricas, venía a mi casa, y sorprendentemente cuando mi hijo tenía 6 años, ella pensaba que yo era la hermana, siempre pensó que yo era la hermana, eh, hija de italianos, siempre decía, estoy baldada. Yo no sabía qué significaba esa palabra y después me enteré que era como que estoy enferma. Lo decía en el idioma italiano, no lo decía en castellano. Pero cuando mi hijo tuvo 6 años, no conocía a nadie. Y una vez creo que mi hijo perdió una lapicera que recién le había comprado y me enfrentó y me dijo, déjese hijo, déjese chico, ese es chico, no, es mi nieto. Y es la primera vez que se dio cuenta en sus 10 años de enfermedad quién era esa personita chiquitita a la cual yo estaba medio gritándole porque había perdido, creo que una lapicera. En ese momento era muy costosa que había llevado al colegio. Entonces, quería expresar mi agradecimiento porque de alguna manera uno, que yo no me anoté en esta clase porque era de gerontología, no, nada que ver, simplemente porque yo los miércoles es el día que yo puedo
ser anfitriona de los talleres, de alguna manera me ha hecho pensar en muchas cosas y hoy tengo, independientemente, hoy hablando de demencia senil, me acordé y me ha sentido como una especie de alivio. Bueno, en su momento yo no supe qué hacer y se la internó, pero creo que también es el tema de las circunstancias, ¿no? En la cual yo creo que no hubiera La querido internarla. circunstancia, Miriam, no hay que olvidarse que nosotros eh, no somos entes aislados que estamos solos en este mundo, estamos en un contexto social y en determinadas cuestiones que se dan en un contexto histórico. Estamos. Vos creo que hiciste lo que pudiste, que era lo que veías hacer a los demás, que era lo que se hacía en ese momento, y a tu mamá, cuando no pudo estar más en tu casa, la sociedad le ofreció lo que tenía. En ese contexto histórico era lo que tenía que hacer. Y vos hiciste lo que podías, lo que te salió, y lo que se usaba, o lo que estaba de moda, o lo que era el procedimiento adecuado en ese contexto. Los tiempos van cambiando, la humanidad va creciendo, va aprendiendo, va investigando, va habiendo comunicación. Hoy estamos con demasiada información, a veces también, a veces es perjudicial, porque hay tanto que uno no sabe por qué de los 27 caminos tomar, pero por ahí estamos mejor que antes, donde había solamente una alternativa. Hoy hay muchas alternativas, pero sentite contenta de poder haber estado y haber tomado decisiones, capaz que a lo largo, visto desde el 2025, estamos hablando no se olvide que estamos en el 2025, Sí, estamos viviendo además yo, y venimos desde el 50 y pico, venimos desde el siglo pasado, yo ¿entendés? pensaba, Miriam, ahora que te escuchaba, y yo también tuve una madre que murió con demencia senil y en un momento tuve que decidir internarla y fue hace 7 años atrás, no 25. Porque también hay un contexto, digamos, un enfermo es él con todo otro montón de cosas. A mí me agarró la crisis del macrismo, entonces yo le pagaba un alquiler, la medicación, las personas que la cuidaban. Yo en mi casa tengo escaleras, no la podía traer acá. Eh, eh, la guita, me acuerdo que me explotó la economía y no me alcanzaba para nada. Y un geriátrico me salía en la mitad que a mí me costaba mantenerla en su casa. Porque no tenía la guita directamente y nadie de mi familia podía ayudarme, ni mi hermana, ni mis sobrinos, entonces tenía que hacerlo yo con mi economía y tuve que decidir internarla. Y la verdad que, bueno, el último año fue muy jodido, pero los primeros 3 años que estuvo internada, ella estaba mejor en el geriátrico que en el último tiempo en su casa. Esta fue la verdad, más allá de que a mí me haya costado la decisión. Y bueno, un enfermo es un enfermo con su contexto, con la familia, con la gente que lo puede cuidar, con la realidad económica también del enfermo, porque hay enfermos que tienen una realidad económica muy buena y hay otros, no sé, como el caso de mi vieja, que dependía de mí en todo. Y bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Y está muy bien, porque vos lo hiciste también con amor hacia vos, hacia un bebé que tenías que cuidar. Está perfecto lo que hiciste. Ya está. Relax. No, sí, Sí, y otra de las cosas que quería, perdón, relax una y sola. perdón, relax y perdón, perdonate. Claro, Hiciste claro. perfecto. No, y una de las Perdonate y cosas que yo perdonate. quería expresar es el sentimiento de que a veces uno, yo siempre digo, ¿no? Las enfermedades mentales, cognitivas, y todo todos las enfermedades que pueden llegar a ocasionarnos, uno, a- yo me siento que al haber cuidado a una persona así, tengo siempre y por eso trato de que mi mente esté activa, pero como dijo usted, Sonia, uno no sabe si le puede pasar o no le puede pasar. El miedo a veces constante de que uno llegue a padecer algo así. No por uno, porque realmente creo que mi mamá no estaba consciente de lo que pasaba, y no por el otro que quizás eventualmente tenga que cuidarnos, sea la pareja, sea el hijo,
sea quien fuere, o no, porque quizás hoy todavía es mucho más, no sé si fácil, pero socialmente más aceptado de que vaya a un geriátrico, o que los hijos lo pongan en un geriátrico. En mi caso, en ese momento era un psiquiátrico porque, bueno, había ciertas circunstancias y aparte no había geriátricos. Y a veces trabajo mucho en el tema de no padecer ese miedo, ¿no? De sentir ese miedo de que quizás a mí me pueda llegar a pasar y no quisiera que un familiar o alguien tenga que acarrear con eso, ¿no? Porque no debe ser fácil. No debe ser fácil. A mí me costó muchos años, tuve el apoyo del padre de mi hijo. No fui a psicóloga después de que ella falleció, antes no, pero por otros motivos, yo soy adoptada, y bueno, es toda una serie de circunstancias, pero Una serie de a lo cosas. que voy es, por suerte, y a pesar de los años, voy a cumplir 64 años, todavía siento cierto temor a que me pueda pasar algo así. Por, Miriam, todos tenemos el temor, pero si nos quedamos con eso, no vamos a. La historia es vivir un poco pensando, esperando que no nos no, pase, pero si nos pase no nos vamos a dar cuenta. Así que yo lo que siento es que el tema de la ¿Puedo internación preguntar? psiquiátrica ¿Puedo preguntar? siempre va a ser un tema tabú, siempre va a ser un tema donde haya que tomar una decisión desde un lugar muy difícil. Puede ser tema de pelea entre hermanos, familiares y lo que sea, puede ser, pero lo que sí yo sé que funciona en determinados, y en la mayoría de los casos funciona, porque a esa residencia, a esa área de cuidado, como hablan en el inserso en España es el Instituto de Servicios Sociales, que sería como el PAMI nuestro de acá, no le llama geriátrico, sino le llama zona de cuidados. Y a mí me encanta pensarlo como una zona de cuidado. A esa zona de cuidado, a ese geriátrico, la hija desbordada, sin dormir, con trastornos digestivos por comer a las disparadas y cualquier cosa, va a ir bañadita, cambiadita, después de ir a la peluquería, con la cara despejada porque durmió toda la noche, porque ahora duerme, va a ir a la madre a verla y le va a llevar cosas que le gusta comer, o que tuvo tiempo de hacerle la tortita y llevarle una porción para que coma. Esa persona en la institución va a recuperar la hija. Mientras seguía forzando la situación por no internarla, día a día la estaba perdiendo. Y eso yo no era pasé, bueno. yo pasé 3 días y 3 noches con Quiero un bebé en preguntar brazos sin algo. dormir. Me acuerdo Sí, perfectamente. Tenía sí, sí, 24 sí, años. lo sé, Y, lo sé. Pregunta, y pregunta. Marcela, sí te escuchamos. Y después de lo de Ah, Marcela Cerruti, pues yo me tengo que ir, ¿sí? sí, Está perdón, bueno, está perdón bueno toda porque la. acaparé la atención, perdón. Sí. No, no, está bien. Está buena toda la experiencia, los testimonios, todo. Ahora, medidas preventivas, pero precisas, ¿hay para la demencia senil? No, no hay para la demencia, no hay nada específico, pero sí, cualquier cuestión desde toda la vida que involucre las funciones cognitivas, ya sea estudiar, leer, escuchar música, hacer cosas, no quedarse todo el día durmiendo o haciendo nada. Todo lo que sea estimulante puede llegar a ser preventivo hasta determinado punto. No hay nada científicamente demostrado, tipo, hacer tal cosa funciona o consumir tal. Funciona todo lo que tiene que ver con la estimulación, pero si nos va a tocar, lamentablemente, hagamos lo que hagamos, o sea, vos decís, la vida sana, el ejercicio, la actividad física. Hay medallistas olímpicos con demencia. Porque no sé qué, muchas veces, Sí, inclusive el porque, Alzheimer, porque estadísticamente el Alzheimer se todos da los en días personas. hago, todos los días hago sudoku, me dice alguna vez una amiga, ¿no? Y yo a veces me río, o sea, porque quiero decir con esto,
no hay una regla así lineal, ¿verdad? Bueno. Yo juego jueguitos electrónicos hace muchos años que juego uno, ya voy por el nivel 12.000 y pico, imagínense la locura. Pero bueno, no sé, capaz que sí, capaz que funciona. Yo sé que no hay nada determinado y si uno se fija en la estadística de la prevalencia de las enfermedades cognitivas, se dan inclusive con gente de mayor capacidad intelectual. Así que no hay una regla. Lo importante es mantenerse vivos y bien y con calidad de vida y quererse, desarrollarse siendo buena persona, disfrutar de la vida y bueno, informarse, concurrir al médico, hacer una detección temprana, no sé, preventivo, no hay. Lamentablemente pueden encontrar 1000 cosas en la literatura, pero Sí, que tampoco alguien escuchar a Instagram, que viste, vive 100% de quemándonos la efectividad, cabeza, de que hagamos ¿qué? esto y aquello. Instagram, viste, el Sí, doctor Instagram es un enemigo, porque sí, vive diciendo huevadas. Y yo sí, parodiando a Sí, Ruth, y respecto a los miedos a las enfermedades, tomate un vino y olvídate, dice la canción exactamente. de los fabulosos Cadillac, ¿viste? Hay que vivir y bueno, y cuidarse. Y si nos vamos a agarrar demencia senil, y ya verá, ya sí, veremos. sí, es Sí, verdad. sí, que Bueno, no, yo te digo que no sea no sé, hay personas de 35 o 40 años con demencias alcohólicas, pero han sido alcohólicos desde los 12 años. ¿Entendés? El alcohol sí tiene una demencia precoz, son las demencias precoces, las diabetes no controladas dan demencias precoces, pero son consecuencia de otra cosa. Y seguimos hablando la semana que viene, ¿está? bueno, quiero Bueno, agradecer como siempre, a Sonia, a las participantes. Y en el día del libro, tratemos de no irnos a dormir sin haber leído, aunque sea alguna algo. frase que vendría bien, Un rengloncito. aunque sea un rengloncito. Gracias a todas por la participación y Gracias. gracias a Sonia. Hasta la próxima. Mándenme dudas por... Gracias, Chao, chao. Muchas gracias. gracias, chao, Chao, gracias, chao. chao.